Buenas noches, compañeros y profesora. Como parte de la asignación del trabajo final de investigación del curso de los tributos en particular 1, nos corresponde al compañero Joseph Carmona y a mi persona investigar o explicarles un poquito acerca del tema de diferencial cambiario. Nuestra intención es desarrollar cuál es el efecto del diferencial cambiario sobre el impuesto a las utilidades. Como bien sabemos, ¿verdad?, en las empresas cotidianamente se enfrentan a situaciones en las que tienen pasivos o activos en moneda extranjera, lo que repercute sobre las cifras contables. Entonces vamos a ver con el análisis de jurisprudencia, con base legal y con base teórica de acuerdo a la normativa, cómo podemos, cuál es el tratamiento que se le da para efectos del impuesto a las utilidades. Iniciamos desarrollando el concepto de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Entonces dice que una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero o locales de manera diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Incluso la entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. No debemos olvidar que para efectos legales, para efectos de presentación de la información financiera ante los entes reguladores del Ministerio de Hacienda, deberíamos presentar estados financieros en moneda local. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de convertir dichas cifras, ¿verdad?, cuando tenemos activos o pasivos en moneda extranjera, a moneda local. Y es ahí donde se ha dado la gran discusión de si esa conversión, las diferencias de cambio generadas en esa conversión, están sujetas o no al pago del impuesto sobre las utilidades. Incorporar en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar durante este trabajo de investigación. Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Como lo veremos más adelante, existe jurisprudencia, ¿verdad?, a nivel de Dirección General de Tributación, a nivel de Tribunal Fiscal Administrativo, a nivel de Tribunal Contencioso Administrativo, por diversas consultas o diversos casos en los que se ha discutido el efecto que tiene el diferencial cambiario sobre las utilidades, ¿verdad?, específicamente de si está sujeto o no al pago respectivo del impuesto. Legalmente podríamos decir que este tema se sustenta en el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice que todos los contribuyentes afectos a los tributos establecidos en esta ley que realicen operaciones o reciban ingresos en monedas extranjeras que incidan en la determinación de su renta líquida gravable deberán efectuar la conversión de esas monedas a moneda nacional. Sin embargo, existen criterios, ¿verdad?, que el artículo 81 es una norma meramente contable, es decir, que lo que exigen o lo que solicitan es que se efectúe la conversión para efectos contables, y no habla explícitamente que sea una norma de imposición que grave las diferencias de cambio como sujetas al impuesto a las utilidades. Adicionalmente, tenemos también el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Específicamente habla de la renta bruta. Dice que está constituida por el total de ingresos o beneficios en dinero o en especie, continuos o eventuales, percibidos o devengados durante el periodo del impuesto. Y aquí sí, el reglamento hace la mención de que la renta bruta también está constituida por las diferencias cambiarias originadas en activos en moneda extranjera relacionados con operaciones del giro habitual de los contribuyentes. Quiere decir que, de acuerdo con el reglamento, aquellas diferencias que se generen como resultado de las operaciones del giro habitual de los contribuyentes por tipo de cambio formarían parte de la renta bruta y por lo tanto estarían sujetas al impuesto de renta. No obstante, existen criterios, ¿verdad?, de que no se puede crear o exigir el pago de un impuesto por vía reglamentaria, porque como todos sabemos, la creación de impuestos están condicionados a la reserva de ley, ¿verdad?, que tienen que ser creados por ley.
Por lo tanto, también existe esa diferencia de criterios en este aspecto. Adicionalmente, también el artículo 12 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta habla de los costos y gastos deducibles, las diferencias cambiarias originadas por deudas en moneda extranjera invertidas en actividades generadoras de rentas gravables. Como vemos, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta sí permite que sí contempla como gasto deducible las diferencias cambiarias originadas por las deudas en moneda extranjera. Y aquí es donde la administración tributaria ha llegado a interpretar, ¿verdad?, de que si se permite la deducibilidad del gasto por diferencial cambiario, entonces también tendría que gravarse las diferencias que se generen por el mismo concepto. Muy bien, estimada profesora y compañeros, dándole seguimiento al análisis del estudio del tema, vamos a recopilar o vamos a analizar la recopilación de jurisprudencia al respecto. Específicamente vamos a iniciar con el análisis del oficio emitido por la Dirección General de Tributación, el número 385-2016, emitido el 26 de abril del 2016, donde se le realiza una consulta a la administración tributaria en dos sentidos. El primero de ellos, o la primera de las consultas que la contribuyente plantea, es si resultan gravables las ganancias cambiarias del impuesto sobre las utilidades cuando éstas provienen de activos en moneda extranjera. Sobre el tema, la contribuyente expone 4 puntos por los que ella considera que no son gravables las ganancias generadas por diferencial cambiario, y el primero de ellos es que se puede considerar a las ganancias generadas por diferencial cambiario como una simple ganancia de capital, en el sentido de que haya un aumento en el patrimonio de la compañía sin que medie fuerza o sin que medie la implementación de los elementos productivos que establece la ley del impuesto sobre la renta para la generación de dicha ganancia o dichos ingresos, de manera tal que no se puede, dice la contribuyente, no se puede asociar las ganancias por diferencia cambiario al criterio de renta producto, sino que el contribuyente lo asocia más bien a una ganancia de capital, que sabemos que las ganancias de capital no son gravables en nuestra ley de impuestos sobre la renta. Otro argumento que indica la contribuyente que hace la consulta es que el artículo 81 de la ley del impuesto sobre la renta habla sobre un deber de declarar o de hacer una valoración de los activos y pasivos en moneda extranjera, transformándolos a la moneda local y reflejando la diferencia de cambio. La contribuyente cree que esa norma es una norma de carácter meramente contable, no tributario, o sea que es una norma de valoración y no de imposición. Ese es el segundo argumento por el cual en esta jurisprudencia ella cree que no debe ser gravable. El tercer argumento es que si bien es cierto, la ley indica en el artículo 8 como un gasto deducible las pérdidas por diferencias de cambio, no dice la ley explícitamente que hay deber de gravar los ingresos por diferencial cambiario. Ese es el tercer argumento por el cual la contribuyente considera que no es gravable esos ingresos.
El cuarto y último argumento que se indica en el oficio como un criterio para no considerar gravable las ganancias de capital, o las ganancias, perdón, por diferencial cambiario, es que estas no provienen, en el caso de ella, del giro habitual del negocio. O sea, no se consolida la habitualidad, y en ese sentido considera que al no haber habitualidad no deben estar sujetas al impuesto sobre la renta. Esos son los 4 argumentos que viene a decir la compañía en el sentido de defender su posición de que no se deben gravar las ganancias generadas a raíz de las diferencias de cambio. Ahora bien, basado en esa información, nos podemos reiterar la consulta de si efectivamente entonces son o no gravables las ganancias cuando estas se originan de activos en moneda extranjera. En ese sentido, lo que podemos decir es que si el tipo de cambio va a aumentar en nuestro país, los activos en moneda extranjera por ende se van a valorar a un precio más alto, un valor más alto, y al cierre del periodo fiscal va a haber una ganancia, un ingreso por diferencial cambiario. La administración tributaria aduce, tanto en este caso como en el caso de los ingresos cuando provienen de pasivos en moneda extranjera, que sería más bien el caso contrario, cuando haya una apreciación del colón con respecto al dólar, y entonces los pasivos disminuyan su costo y por ende también haya un ingreso por diferencial cambiario. La administración en todos estos casos aduce que sí son gravables en este oficio, basado en algunos argumentos que les voy a exponer en la siguiente diapositiva. Número 1, en el argumento de la habitualidad. La administración establece que hay que hacer una diferencia, establecer la diferencia clara entre lo que es habitualidad y actividad principal del negocio. El hecho de que la actividad principal del negocio no sea generar ingresos por diferencias de cambio no quiere decir que no haya habitualidad en ellas. La habitualidad más bien se puede configurar en diversos periodos para la misma, o en diversos momentos para la misma compañía, y ahí tendríamos ya consolidado el criterio de habitualidad. Luego, en el artículo 1 de la ley, dice que van a ser gravables todos aquellos ingresos generados por las actividades lucrativas de la compañía, de manera que también se incorporan los ingresos por diferencias de cambio. Igualmente, el artículo 5 de la ley indica que la renta bruta va a estar conformada, entre otras cosas, por todo el conjunto de actividades que desarrolla la empresa, de manera que los ingresos por diferencias de cambio van a provenir de las actividades empresariales, de modo que serían gravados. Sobre estos dos artículos de la ley es importante hacer una excepción, que es la excepción indicada en el artículo 23, inciso C, en el párrafo cuarto, donde la ley no considera como gravable los ingresos generados por transacciones con títulos valores en moneda extranjera, de manera que eso sí es una excepción clara y explícita en la ley al respecto. Incluso hemos estudiado una jurisprudencia al respecto, la que está consignada en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo
en su resolución 1496 del 2009, donde claramente se establece que las ganancias originadas por las transacciones con títulos valores en moneda extranjera no son gravables. Otro de los argumentos que han venido a generar cierta discusión es el hecho de que se pudieron haber considerado en algún momento, y de hecho fueron consideradas en la resolución emitida por la Sala Primera de la Corte, la 728 FSI 2014, del 5 de junio de 2014, donde indicaba dicha sala que era necesario un concepto de recibido o efectuado en los ingresos por ganancias de capital. Sin embargo, la administración tributaria se ha traído también abajo ese criterio. Como conclusiones, podemos decir las siguientes. Número 1, no es cierto que el artículo, según la administración tributaria, no es cierto que el artículo 81 es una norma de mera valoración y no de imposición. El artículo 81, dice la administración tributaria, está establecido en este momento que si le impone una carga tributaria a las ganancias por diferencias de cambio. Número 2, la administración también dice que son gravables las ganancias generadas por diferencias de cambio debido a que éstas constituyen parte del giro normal de la empresa, según el artículo 1 y el artículo 5 de la ley. Y número 3, no es necesario que exista un verdadero beneficio palpable, por ejemplo, cuando tenemos más colones por cada dólar de manera percibida o efectuada en la contabilidad, para que esos ingresos sean gravables. Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, son activos que si fueran en moneda extranjera, al convertirlos a moneda local y generaran ingresos, esos también van a ser gravables. De modo que la tendencia en este momento de la administración es gravar en su totalidad las diferencias de cambio, excepto, como les mencioné anteriormente, el artículo 23, inciso C, en el párrafo cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Muchas gracias, eso es todo.